Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte ya en esta segunda temporada del podcast Alianzas de Amor. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Itzel? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes, queridos amigos, queridos seguidores? Muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este proyecto tan interesante. Así es, y bueno, es un espacio de reflexión y de encuentro con Dios. A través de este medio queremos dar a conocer la palabra de Dios. ¿Tú has escuchado alguna vez de los evangelios? Sí. ¿Conoces algo más de los 4 evangelistas? Bueno, sabes que son 4 que están en la Biblia, que están en el Nuevo Testamento. Sí, o sea, lo básico, a veces conocemos lo básico en las misas, en las celebraciones, esa parte litúrgica, en la liturgia de la palabra, se escuchan lecturas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y del Nuevo Testamento pues es el Evangelio, ¿no? Un Evangelio en cada celebración, un Evangelio distinto, y sé que son 4 evangelistas, ¿no? 4 los evangelistas, y que vienen en ese orden en la Biblia, los 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así es. Es lo que conozco. Así es, pero quizá no nos hemos detenido a lo mejor a pensar por qué sus escritos han cambiado la historia del mundo, por ejemplo, ¿no? Así es. Sí, es que los evangelios no son simplemente libros religiosos, son testimonios vivos sobre Jesús, sobre su historia, cómo amó, cómo habló, ¿sí? Cómo predicaba, cómo sanó, cómo perdonó, cómo también en el último momento pues entregó su vida por nosotros. Así es, y bueno, precisamente de esa entrega que Jesús hizo por nosotros, la palabra evangelio significa buena nueva. Y bueno, la buena noticia es esta, que Dios no nos ha abandonado, sigue con nosotros, envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y bueno, decíamos, cada evangelio nos lleva directamente al corazón de Jesús. Por eso la Iglesia Católica dice que los evangelios son el centro de toda la Sagrada Escritura. Es decir, pues ahorita les vamos a comentar cuántos libros son los que componen la Biblia, pero los 4 evangelios prácticamente son el eje central de toda la Biblia. Sí, claro, bueno, ya decías tú, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y estos forman parte de la Sagrada Escritura, y en particular, como dices, del Nuevo Testamento, ¿no? Por lo tanto, pertenecen al canon de las Escrituras, que es una lista completa de libros sagrados que la tradición apostólica pues ha permitido discernir a la Iglesia. El canon comprende 46 escritos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Todo eso hace un compendio de 73 libros, ¿sí? Que son los que componen la Iglesia. Bueno, los 4 evangelios fueron escritos allá entre los años 60 y el 100, después de que Cristo estuvo entre nosotros, y son solamente 4 porque esa ha sido la tradición apostólica, y esto ha permitido a la Iglesia que estos 4 deberían ser comprendidos en la lista de los libros sagrados. Se habla mucho de la tradición apostólica. Fíjense, la tradición apostólica es la transmisión plena del mensaje de Cristo desde sus orígenes del cristianismo, mediante la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto, los escritos inspirados. Y bueno, los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos, y a través de estos, a todas las generaciones hasta el final de los tiempos, Luis. Fíjate, sí. Qué interesante todo lo que se ha recibido de Cristo y aprendido por el Espíritu Santo. Sí. A través de estos evangelios. Claro, es que el Espíritu Santo es eso, es inspiración, y está en cada uno de nosotros siempre y cuando lo busquemos, ¿no? Y bueno, ya adentrándonos un poquito en lo que es los evangelios y sus evangelistas, según la tradición de los autores de los 4 evangelios, comenzamos con San Mateo, en el orden cronológico en el que vienen en la Biblia. San Mateo, antes de seguir a Jesús, pues lo poco que sabemos de él era que pues él era un cobrador de impuestos, y mucha gente por eso mismo, por ese oficio, lo despreciaba, lo repudiaba, ¿no? Le rehuía, ¿no? Ahí viene, seguramente viene a cobrarnos, me imagino que decían. Pero Jesús, en esa caridad y en esa sabiduría y en ese sentimiento que tenía, vio algo más en él. Lo llamó y ¿qué creen? Mateo dejó todo. Dejó esa vida de cobrador, lo dejó todo para seguirlo. ¿Cómo ves? Así es, su evangelio, fíjate, muestra a Jesús como el Mesías prometido. Por eso conecta constantemente con estas profecías del Antiguo Testamento. Y su símbolo, por ejemplo, si lo encuentras tú, como decías, en las iglesias o en algún templo, su símbolo es el ángel, porque comienza hablando de la humanidad de Jesús. Enseguida, después de Mateo, está Marcos.
como luego escuchamos, ¿no? En el Evangelio según San Marcos. Bueno, San Marcos fue discípulo de San Pedro. Su Evangelio, el Evangelio de San Marcos es intenso, es rápido, lleno de acción. Podemos encontrar muchos pasajes en la Biblia con estas características, donde hay mucha acción, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo está relacionado con Cristo? Bueno, por este medio de esa transmisión del Evangelio vemos a un Jesús fuerte, decidido y cercano al sufrimiento humano que nosotros podemos tener. Y eso mismo también lo lleva a tener como figura representativa a un león, porque el león representa la fuerza, la valentía y esa voz que clama en el desierto anunciando la llegada del Señor. Y lo podemos ver en cualquier ilustración que muestre a San Marcos, vamos a ver siempre junto a él a un león. Sí, luego de Marcos pues está Lucas, ¿verdad? Sí. San Lucas fue discípulo de San Pablo. Lo siguió en algunos viajes y es considerado también como el autor de los Hechos de los Apóstoles. También era médico y probablemente médico de Antioquía. Según la tradición, él pintó un retrato de la Virgen. Y quizá por eso su evangelio tiene una sensibilidad muy especial hacia los enfermos, los pobres y los pecadores. Ajá, a diferencia de Marcos. Marcos era fortaleza, era fuerza, acción, y Lucas pues tenía esa sensibilidad, ¿no? Cercana a nosotros. Nos presenta una imagen de Jesús profundamente misericordioso. Gracias a él, gracias a Lucas, conocemos parábolas hermosas como la del hijo pródigo, la del buen samaritano, la de la oveja perdida, ¿sí? Que eran 100 ovejas y fue a rescatar una. Y su símbolo es el buey, porque es el símbolo, eso nos representa también sacrificio, servicio a los demás por lo aguantador que pueden ser el ganado, ¿no? En nuestra vida diaria. Así es. Y bueno, finalmente llegamos a San Juan, sí, ¿verdad? El discípulo amado. El discípulo él así se menciona, el más pequeño, como sí. El que amó más a Jesús y el amado, pues. Así Jesús, ¿no? Su evangelio es distinto. Este evangelio, fíjate, es más profundo, más contemplativo, más espiritual, porque Juan no solo nos habla lo que hizo Jesús, nos revela también quién es realmente Jesús, el Hijo de Dios. Sí. Y su símbolo que podemos ver representado cerca de él es el águila. ¿Y el águila por qué? Bueno, porque se eleva hacia los misterios divinos. Tal vez en nuestra vida diaria, o como católicos, muchas veces no nos fijamos en los pequeños detalles. Ojalá que tengamos ahora esa curiosidad de ver esas representaciones y podamos identificar precisamente esos seres que acompañan a nuestros evangelistas. Símbolos, ¿verdad? Símbolos, sí. Entonces, ¿cómo han sido transmitidos los evangelios a través de los siglos? Porque, pues, esos, les decía, fueron escritos de entre los años 60 y 100, pero todavía perduran en nuestros días y prácticamente son el eje central en la liturgia, en nuestras celebraciones, en nuestras misas, ¿no? Ante todo, existe la transmisión manuscrita que se dio, les decía, a partir del año 60, en griego bíblico, que es un tipo de lengua griega popular común en aquel tiempo, y fue como empezó a difundirse la palabra. ¿Sí? Los manuscritos más antiguos de los evangelios, así como todo el Nuevo Testamento, han sido escritos en griego, ¿sí? Pero poco después, entre los siglos II al III después de Cristo, fueron traducidos del griego al latín, ¿sí? El griego, su idioma inicial, al latín. Y después sucesivamente con la invención ya de la imprenta, ya empezaron a hacerse las primeras impresiones, se pasó de la transmisión manuscrita a la transmisión impresa. Y a más lugares, a más países fue dándose a conocer la buena nueva de la que hablamos, de lo que significa evangelio, la buena nueva, la buena noticia, y esa pues ya va llegando impresa y es como se va diseminando y transmitiendo a través del tiempo hasta llegar a nuestros días. Bueno, hoy ya nos rebasa la escritura, ya ves que tenemos la Biblia hasta en el celular, tenemos todos los escritos que queramos, los podemos conseguir, los tenemos al alcance de la mano. Y bueno, estos evangelios decimos también que son el corazón de la fe, de nuestra fe católica, de nuestra fe cristiana. ¿Por qué es tan importante? Sin ellos no conoceríamos verdaderamente a Cristo. Así es. Porque ahí vemos en estos evangelios y escuchamos las palabras de Cristo. Ahí descubrimos su amor. Y ahí también entendemos que la cruz no fue una derrota, sino más bien una entrega total de amor.
por nosotros. Así es, una entrega hacia la humanidad, es donde Dios entregó a su único Hijo por nosotros. Jesús entregó su vida por nosotros. Y bueno, tal vez hoy mucha gente, y seguramente, como bien lo dice Itzel, todos tenemos una Biblia en casa y hasta en el bolsillo del pantalón o en la bolsa, ¿no? En el caso de las mujeres, porque pues lo llevamos también en el teléfono. O sea, hasta ahí han llegado los escritos y las redes, cómo nos han ayudado, pero pocas veces, a pesar de que tenemos tantas representaciones o tantas Biblias, pocas veces abrimos el Evangelio, ¿sí? Pocas veces nos detenemos a meditar en eso, a leer, ¿no? A entender. A entender, sí, la vida de a entender Jesús. Sobre todo. Y quizá, bueno, hoy te está esperando Jesús a que lo conozcas a través de estos evangelistas, cada uno con un estilo muy particular, muy especial, pero enriquecedor. Desde su perspectiva de cada uno de ellos, nos enriquece cada evangelio para conocer más a Jesús. Así es. Así es que, pues cada vez que lo leemos, cualquiera de los evangelios, es Cristo que nos está volviendo a hablar, nos está diciendo cómo dirigirnos en la vida, cómo seguir ese camino. Y nos pasa, de repente, pues los que ya tienen esa práctica, que están en reuniones periódicas, por ejemplo, se dan cuenta que pasa un problema y vas a misa o te toca leer una parte de la Biblia o un evangelio y descubres que Jesús ahí te está dando una respuesta clara, contundente, te está diciendo qué hacer o para dónde dirigir tu camino, ¿no? Así es, te está dando una respuesta, sobre todo cuando estás, no puedes verla, ¿no? O sea, te preguntas a ti mismo por qué está sucediendo esto o cómo encontraré una solución a este problema. Dios te habla a través de los evangelios. Sí, solamente hay que prestar mucha atención y hay que ser solamente hay que tener ser muy perceptivo para poder identificar ese momento en el que Jesús te habla, porque te habla todos los días a través de esto, a través del evangelio, ¿sí? Hoy queremos invitarte a algo muy sencillo. O sea, nuestra invitación, nuestra participación el día de hoy, retomando este tema tan interesante de la Biblia y sus evangelios, hoy queremos invitarte a algo muy sencillo que puedes hacer, ojalá todos los días, y si no, pues lo más frecuente posible. Lee un evangelio, aunque sea unos minutos al día, pero date el tiempo para leer un pasaje del evangelio cada vez, y te vas a ir dando cuenta de cómo, de esa historia, de esos momentos en que Jesús estuvo aquí en la tierra entre nosotros, y cómo fue su actuar, y cómo está relacionado con nuestra vida diaria, con todo lo que vivimos hoy, porque no cambia tanto, cambian tal vez las características, porque en los tiempos en los que estuvo Jesús entre nosotros, pues era diferente, el sistema de vida era diferente a todas las condiciones que hoy tenemos, y posiblemente eso sea la única diferencia. Sí, no, y también los evangelistas no vivieron en el mismo tiempo. Fueron en tiempos distintos. Uno estuvo con Pablo cuando ya había muerto Jesús. Otro estuvo, por ejemplo, Mateo cuando vivía Jesús. Sí. Y hay una coincidencia entre los cuatro, que bueno, ya en el siguiente episodio hablaremos de eso, en que, bueno, coinciden, ¿no? Y eso es lo importante, lo que estás diciendo. Sí, coinciden porque pues vivieron al lado de Jesús. O sea, fueron testigos de todo eso que pasó. Y cada uno ya en los evangelios lo menciona de acuerdo a su visión. Entonces, ¿por qué es importante, como dice Luis, leer un evangelio? Porque quizá en esas palabras tú encuentres consuelo, esperanza, dirección en tu camino, o incluso un abrazo de Dios que tanto necesitamos en estos días. Y nos pasa, bueno, al menos Luis y Itzel lo han vivido. Ojalá que ustedes también en algún momento, sobre todo de tribulación, de tristeza, hayan escuchado y hayan sentido ese consuelo a través de la palabra de Dios, para poder de alguna manera tener una visión más clara de lo que debemos hacer, porque nos lo muestra nuestro Señor. Todos esos pecadillos que tenemos, ahí salen a flote cuando leemos la palabra de Jesús, ¿no? Como dice Luis, nos pasa. Pues yo hace algún tiempo me costaba un poquito perdonar a alguien y decía yo, no, hizo esto, hizo aquello. Y el día siguiente leemos en la mañana y está el evangelio y hablándome precisamente de eso, ¿no? De actuar con amor, con prudencia. Con misericordia, sobre todo. Con misericordia. Sí. Entonces,
te da las respuestas a todo lo que tú quieras encontrar algún sentido, alguna respuesta. A todo eso Dios está presente cuando tú lo llamas. Precisamente en el siguiente episodio hablaremos un poco más del origen apostólico e histórico de estos 4 evangelios, es decir, cuáles fueron esos criterios que se utilizaron para la autenticidad, ¿no? O sea, ¿por qué no eligieron más? Porque hay documentos apócrifos que también dicen ser evangelios, pero no lo son porque la Iglesia tiene precisamente esos criterios que nos van a dar la autenticidad de los 4 evangelios y algunas características que pues también tiene un poquito más profundas que tiene cada evangelista. Así es, lo que les da más validez y ser considerados solamente esos 4 en nuestra Biblia durante pues todos los tiempos, ¿no? Desde que se publicó la primera Biblia hasta nuestros tiempos. Así es que no te pierdas el siguiente episodio. Por favor, porque es una secuencia, es una continuación de lo que hoy comenzamos con esto que es la buena noticia, que es el Evangelio, ¿sí? Y pues por lo pronto, gracias por acompañarnos en este episodio. Es pues el segundo de nuestra segunda temporada, con toda la ilusión, con todo el entusiasmo y sobre todo con todo eso que nosotros buscamos compartir con todos ustedes. Esperemos que este episodio haya tocado un poquito tu corazón de los 4 evangelios, el corazón de la fe cristiana. Así fue este episodio y bueno, síguenos en las redes sociales, Facebook, YouTube, y esperemos que sea de interés, sobre todo que nos sirva. Cada cosa que aquí decimos pues va en el nombre de Jesús y nuestra mamá María, que está aquí con nosotros acompañándonos. Nos vemos entonces en el siguiente episodio. ¿Qué te parece? En el siguiente episodio nos estamos viendo. Por lo pronto, pues si te gustó, compártelo como dice Itzel, para que cada vez esta palabra llegue a más gente. No de Luis Itzel, sino de Dios que está tocando nuestro corazón. Así es. Pues bueno, gracias Luis por acompañarme Itzel, una vez más. Como siempre, un placer compartir contigo estos micrófonos y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Adiós.